Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Uribe y mi compañera Lady Vivas. Les vamos a presentar hoy los síndromes, trastornos renales del síndrome nefrótico y nefrítico, la cual son enfermedades glomerulares. Para entender primeramente cómo se dan estos síndromes, debemos entender primeramente qué son los glomérulos, ¿sí? Los glomérulos del riñón. Los glomérulos es la unidad anatómica funcional del riñón, donde radica la función de filtrado del plasma sanguíneo, que está constituido por una red de vasos capilares rodeado por una envoltura externa en forma de copa llamada la cápsula de Bowman, que está ubicada en el nefrón, que a su vez este está ubicado en el riñón de todos los vertebrados. Acá por lo menos podemos observar en este esquema el riñón, ¿sí? En su parte normal, y si lo colocamos en una parte más microscópica podemos observar el nefrón, y dentro del nefrón la envoltura que rodea a los glomérulos, que tiene forma de copa, que será la cápsula de Bowman, y dentro de la cápsula de Bowman están los glomérulos, que es donde se da el filtrado sanguíneo, ¿sí? Entonces, cuando estos glomérulos de la que se encuentran en la cápsula de Bowman, que a su vez se encuentran en la nefrona, que esta a su vez se encuentra en el riñón, de alguna manera se ven afectados por algún tipo, por alguna causa, mayormente por patologías, por otras patologías, es cuando se pueden desarrollar los síndromes nefrítico y nefrótico. El síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un trastorno renal causado por un conjunto de enfermedades, ¿sí? que se manifiesta o se caracteriza por una mayor permeabilidad de la pared de la pared capilar de los glomérulos renales, que conlleva la presencia de niveles altos de proteína en la orina, lo que se conoce como proteinuria, mayor a 3,5 grados por día, niveles bajos de proteína en la sangre, ¿sí? Que se conocería como hipoproteinemia, o niveles bajos de albuminemia, que es otro tipo de proteína que circula en la sangre, y esta se le conocería como hipoalbuminemia, ascistis, y en algunos casos edema, colesterol alto, hiperlipidemia o hiperlipemia, y una predisposición para la coagulación sanguínea. Entre los síntomas tenemos hinchazón grave, edema, como lo pueden observar ahí en el gráfico, que se da particularmente alrededor de los ojos, en pies o tobillos. También tenemos orina con espuma como resultado de la expulsión de cantidad de proteína que no se filtra de manera correcta en los glomérulos del riñón. También tenemos subida de peso como consecuencia de la retención de líquidos, fatiga o cansancio, y pérdida de apetito, entre otros síntomas. Las causas. El síndrome nefrótico tiene como causa fundamental el daño a los glomérulos, ¿sí? Cuando los glomérulos renales no funcionan de forma correcta, o sea, esa es la causa fundamental, el daño a los glomérulos, que no colapsen y no puedan funcionar de forma correcta o hacer las filtraciones de la sangre de forma correcta. Entre las posibles causas tenemos la enfermedad renal diabética. La diabetes es una enfermedad que puede afectar a los riñones, lo que se conocería como nefropatía diabética, y esta a su vez puede dañar a los glomérulos renales. La nefropatía de cambios mínimos. La nefropatía de cambios mínimos es usualmente más conocida o se da comúnmente más en niños, ¿sí? Pero cuando se somete el tejido renal a examinación, se le logra ver normal o casi normal, lo que no ayuda a determinar la causa del mal funcionamiento renal. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Esta es una afectación que se da a cierta parte a algunos glomérulos como resultado como cicatrización, o sea, la glomerulosclerosis focal o segmentaria se da en algunos glomérulos, ¿sí? Que es la cicatrización que viene siendo como resultado de otras patologías, ¿sí? Por algún defecto genético o por causa o razón desconocida. La nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es aquella que se da cuando hay una hinchazón
¿sí? O un engrosamiento, mejor dicho, un engrosamiento de las membranas que se encuentran dentro de los glomérulos, que se dan a causa de los depósitos que hace el sistema inmunitario, que va relacionado o está relacionado con otras patologías como el lupus, la hepatitis B, la malaria o el cáncer, o también por razón desconocida. El lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso es una infección es una enfermedad que puede causar también daño a tanto a otros órganos como a los riñones, lo que causaría también una afectación en lo que sería la filtración glomerular. La amiloidosis. La amiloidosis se da como consecuencia de que la proteína amiloides se encuentra acumulada en distintos órganos, lo que puede dañar también los riñones y la filtración, la correcta filtración de los glomérulos en los riñones. Factores de riesgo. Los factores de riesgo del síndrome nefrótico, tenemos entre ellos algunas afectaciones médicas que pueden dañar el riñón, como lo son la diabetes, la amiloidosis, el lupus, nefropatía de reflujo y otro tipo de nefropatías. Algunos ciertos medicamentos también pueden dañar o afectar los riñones, los glomérulos en este caso, como lo son antiinflamatorios, ¿sí? No esteroideos y medicamentos que sirven para tratar infecciones. Y determinadas infecciones causadas por los virus del VIH, de la hepatitis B y C y la malaria. En tanto las complicaciones, cuando ya la persona tiene el síndrome nefrótico ya establecido, las posibles complicaciones que se pueden dar serían coágulos sanguíneos, esto debido a al bajo nivel de proteínas en la sangre, niveles altos de colesterol y triglicéridos en sangre, como resultado de que como la proteína albúmina, que es una proteína encargada de regular la cantidad de líquidos que el cuerpo necesita, es expulsada por la orina por la afectación de los glomérulos. Entonces el hígado empieza a producir albúmina por compensación, pero a su vez también empieza a producir colesterol y triglicéridos, lo que aumenta los niveles de estos. Presión arterial alta. La presión arterial alta se da también por la retención de líquidos, o sea, el daño a los glomérulos y la retención de líquidos puede aumentar los niveles de presión arterial. Y la lesión renal aguda es aquella que, como hay una mala filtración en los riñones, los desechos se van acumulando en sangre, lo que se necesitaría de emergencia una diálisis. La enfermedad renal crónica. Con el tiempo, el síndrome nefrótico puede dañar y colapsar totalmente la función de los riñones, ¿sí? Lo que llevaría a que la persona o el paciente tenga que hacerse hemodiálisis constantes o, en su dado caso, un trasplante renal. Y las infecciones, las personas con síndrome nefrótico son más propensas a sufrir cualquier tipo de infecciones por el mal funcionamiento de sus riñones. Diagnóstico. Para diagnosticar el síndrome nefrótico están los análisis de orina, el análisis de sangre y una biopsia del riñón. Los análisis de orina van a poder determinar los niveles altos de proteína en la orina, lo que puede determinar el mal funcionamiento renal. Los análisis de sangre pueden darse para revelar o para evaluar los bajos niveles de proteína en sangre, también como los bajos niveles de albúmina, ¿sí? Y también se puede evaluar los niveles de urea y de nitrógeno y urea para evaluar lo que sería el funcionamiento renal en general, así como la proteína general de la sangre. Y una biopsia del riñón. El médico puede recomendar la extracción de una parte de un pequeño tejido del renal para evaluación y diagnosticar este tipo de patología.
Tratamiento. Medicamentos para la tensión arterial, para tratar a las personas ya con tensión arterial. Se recomienda los medicamentos automencionados inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿sí? Para tratar la presión arterial. Entre esos tenemos el lisinopril, el benacenapril, captopril y enalapril, ¿sí? Otros medicamentos que funcionan de forma similar son los denominados antagonistas receptores de la angiotensina 2, ARA por sus siglas. Entre esos tenemos el losartán, COSAR, y el valsartán, el Diovan. Los diuréticos. Los medicamentos diuréticos comprenden la furosemida, laxis. Otros incluyen la espironolactona, aldactone, carosprin y las tiacidas como la hidroclorotiacida o la metolazona, saroxolin, ¿sí? Que estos ayudan a reducir los niveles de líquido corporal y a liberar la cantidad de líquido en los riñones. Los anticoagulantes ayudan mucho para disminuir los coágulos sanguíneos que se pueden dar por los bajos niveles de proteína en la sangre, ¿sí? Entre esos tenemos la heparina, la warfarina, coumadin, jantoven, el dabigatran, pradaxa, el apisaban, el iquis y el rivaroxaban, xarelto. Y medicamentos supresores del sistema inmunitario. Entre esos tenemos los corticoides, ¿sí? Los corticoides que ayudan no recuerdo. Los medicamentos incluyen el rituximab, el rituxan, el cicloporina y la ciclofosfamida. Muy buen día, mi nombre es Lady Vivas y le voy a estar hablando sobre el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es la inflamación de los glomérulos renales con el consecuente deterioro de la función de los mismos. La inflamación es por lo general autoinmune, aunque puede resultar ser de origen infeccioso. Como resultado aparece un aumento de sangre y proteínas en la orina. Esto se debe a un mal filtrado glomerular, además de la caída rápida del índice de filtrado glomerular. Clínicamente se caracteriza por la triada, es decir, hipertensión arterial, edema y hematuria con o sin trastorno en los glóbulos rojos. Si la glomerulonefritis está avanzada, se ve deterioro de más del 50% de la nefrona, de la función de la misma. Esto se da al cabo de semanas y meses y el pronóstico es variado. Etiología. Aquí se encuentran las causas que son distintas tanto en jóvenes como en adultos. En jóvenes y adolescentes está la nefropatía por IgA, esta es la glomerulonefritis más común. La púrpura de Schönlein-Hemot, que esta de causa desconocida, pero sin embargo su origen es autoinmune y se caracteriza por vasculitis visibles y palpables en la piel. Está el síndrome urémico hemolítico, que se da por insuficiencia renal y anemia hemolítica. Está la glomerulonefritis postestreptocóxica, el prototipo de la enfermedad nefrítica aguda. Esto se da cuando hay invasión de bacterias del grupo Streptococcus. En adultos está la nefritis por lupus, la GN membranoproliferativa 1 y GN membranoproliferativa 2, que es cuando hay acumulación de complejos en el glomérulo y por consecuente altera su función. La vasculitis, que es palpable y visible en la piel. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, la endocarditis infecciosa, que es inflamación en el miocardio, síndrome de Wolff-Parture, neumonía de Klebsiella, hepatitis, fiebre tifoidea, sífilis, enfermedades de transmisión sexual. Patogenia. El elemento común del síndrome nefrítico son las lesiones en el glomérulo, caracterizado por infiltración de las células inmunitarias. En este caso se estaría hablando de los leucocitos en el interior de este. Esto va a ocasionar un deterioro de los capilares, que a su vez van a ocasionar de que los eritrocitos lleguen o escapen hacia la orina. Esto va conllevando una alteración hemolítica en el filtrado glomerular. La hipertensión arterial ocasiona o produce riñones isquémicos, que estos a su vez van a producir renina, y
va a alterar aún más la hipertensión arterial. Cuadro clínico: por lo general los pacientes acuden al hospital cuando presentan edema, tardíamente, presentan síntomas de dolor lumbar, convulsiones, náuseas, micciones de muy poco líquido, muy poco frecuentes y de mal olor. Está la hematuria, que son los glóbulos rojos que se encuentran en la orina, que estos son visibles a nivel microscópico. Sin embargo, el 90% de los pacientes se puede observar sangre a nivel macroscópico. Las características de la glomerulonefritis hematuria son color oscuro, indolora, sin coágulos. Se presenta al momento de realizar el examen con el microscópico. Se ven los edemas, pero se ven los hematíes que no son frescos. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial se va a alterar en estos pacientes debido a la imposibilidad del riñón para mantener su función de filtrado, y se ve aumento de la resolución tubular. La oliguria, que son las micciones de muy poco frecuentes y de muy bajo contenido. La retención nitrogenada, que esto se debe a una complicación de la insuficiencia renal, en el cual la creatinina en la sangre se ve alterada o se aumenta más de lo normal, con valores de 1.5 a 2.0 miligramos por decilitros. Síntomas. Los síntomas son malestar general, como indisposición, visión borrosa, dolor de cabeza, cefalea, movimientos lentos, tardíos y letárgicos, dolencias generalizadas, es decir, dolor articular, dolores musculares. Los síntomas de aparición tardía son convulsiones, náuseas, vómitos, disminución de la agudeza mental, somnolencia, confusión, tendencia a formar hematomas o sangrado, dolor en el flanco abdominal, tos que contiene moco, es decir, esputo micoide, o rosado o tos con material espumoso. Dificultad respiratoria, especialmente en las noches, mientras la persona se encuentra acostada, y esta tiende a agravar más si la persona hace ejercicio. El diagnóstico. El diagnóstico se basa mediante un examen físico y un análisis de orina. Las personas que presentan este tipo de síndrome nefrítico se ve alterada la tensión arterial. Sin embargo, un análisis con tira reactiva revela la cantidad de sangre y proteínas encontrados en la orina. Es probable que también se realice una biopsia en el riñón para comprobar de qué se causó el síndrome nefrítico o cuál fue su causa. El tratamiento apunta de una vez a combatir la infección mediante unos diuréticos, en la cual se le dice al paciente o se le ordena al paciente consumir comida muy baja en sal. Posteriormente a eso, en algunos pacientes se tiende a realizar una diálisis de plasma sanguíneo. En otros se tiende a administrar corticosteroides y agentes citotóxicos. Las complicaciones: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, enfermedad renal en estado terminal e hipertensión arterial. El pronóstico depende del diagnóstico oportuno. Si el diagnóstico es oportuno, a tiempo, el paciente se recupera. Sin embargo, cuando es tardío, el paciente tiende a presentar una insuficiencia renal crónica o por consecuente una enfermedad renal en estado terminal. Las acciones de enfermería. Aquí se encuentran acciones de enfermería tanto para el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico, administrar esteroides según recomendación médica, muestra reducción de edema y ástisis, cooperando en la reproducción prescrita de la ingestión de líquidos, circunferencia en el abdomen de reducción, administrar diuréticos según prescripción médica. Ojo, todos los medicamentos deben ser por orden médica. Conservar al joven en reposo y en cama durante los periodos del edema grave. Dieta hiposódica, restringir los líquidos según el índice del médico, no estimar la ingestión de eliminación de líquidos, determinar la ingestión y eliminación total cada 8 horas y control estricto de líquidos. Sin embargo, las acciones de enfermería en el síndrome nefrítico son evitar interrupciones necesarias y permitir periodos de reposo, proporcionar una cama limpia, una cama cómoda, controlar y evitar los ruidos indeseables y excesivos en lo posible para que el paciente descanse, hablarle suavemente y ofrecerle tranquilidad al niño y a los familiares o en tal caso al joven, medidas de higiene y confort, reducir y eliminar
estímulos que crean miedo y ansiedad en el paciente, pesar a diario y valorar su evolución, si mejora o si progresa o si empeora. Controlar los valores del laboratorio relevantes para el equilibrio de los líquidos y monitorear el estado hemodinámico. Gracias.